Muy buenos días y agradecer la asistencia a esta declaración que vamos a hacer desde el Gobierno de Extremadura a raíz de las últimas noticias conocidas en nuestro país. Sin duda, hoy vivimos un momento histórico en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura, un hecho que demuestra la madurez democrática de España y la normalidad institucional que hemos alcanzado tras 40 años de democracia parlamentaria, gracias, sin duda, a la figura de Su Majestad el Rey don Juan Carlos. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo en nombre del Gobierno de Extremadura y de todos los extremeños, de todos los representantes de nuestra región desde el inicio de la democracia, la labor que durante estos 39 años de reinado ha desarrollado como rey. Han sido 39 años en los que el apoyo de la Casa Real a Extremadura ha sido incondicional y hoy queremos ponerlo todo ello en valor, un día histórico. Somos un pueblo con mucha historia, que tiene además muchos recuerdos, pero sobre todo somos un pueblo que tiene memoria. La Feria Internacional de Zafra, la Corporación Empresarial Extremeña, el Centro de Estudios Iberoamericanos, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida o el Premio Carlos V no serían lo que son hoy sin la contribución de la Casa Real y de Su Majestad el Rey Juan Carlos al frente. Por eso todo el pueblo extremeño quiere expresarle nuestra máxima gratitud a quien hasta hoy ha sido jefe del Estado. Somos un pueblo, como decía, que tiene memoria. Durante todo este tiempo, el rey Juan Carlos ha demostrado su capacidad de diálogo, su responsabilidad, su capacidad para alcanzar consensos en favor de la paz y de la libertad, así como su compromiso incondicional con nuestra nación y con cada una de las regiones y nacionalidades que integran España. La imagen de España en el exterior durante estos 39 años se ha visto fortalecida gracias a ello. Hemos tenido en el rey Juan Carlos el mejor embajador de España, sabiendo transmitir y mostrar las bondades, fortalezas y los avances de nuestra nación en todo el mundo. Su grandeza siempre ha estado a la altura de las expectativas de todos los españoles. Y hoy hemos escrito entre todos, junto a él, las mejores páginas de la historia. Renuncia al trono el que ha sido hasta la fecha el mejor rey de España. Fue la esperanza que iluminó nuestro camino cuando cayó la noche y no sabíamos si íbamos a encontrar un nuevo día. Y hoy vuelve a serlo, impulsando un nuevo tiempo en el momento en el que nuestro país más lo necesita. Fue el principal impulsor de la convivencia entre diferentes y el más férreo defensor de la fortaleza institucional de nuestra nación. Todas las autonomías debemos estar unidas en este proceso sucesorio y a la altura de los retos que tiene España. Nuestra madurez como país es grande y debemos vivir este tiempo con normalidad. Yo soy un firme defensor de la reforma de la Constitución, pero cuidado, la izquierda y la derecha de nuestro país deben estar con el príncipe. Cualquier reforma de la Constitución debe liderarla el nuevo rey de España. Todo nuestro país, toda Europa y todo el mundo nos están observando un día como hoy. Y el mensaje que debemos enviarle a todos ellos es claro. El príncipe Felipe debe ser el punto de encuentro de todos. En él debemos depositar todos ahora nuestros sueños, porque es sin duda la persona más indicada para garantizar primero la unidad de España y segundo la solidaridad entre todos los españoles. Extremadura va a estar siempre con el rey y con la institución. Hoy toca con serenidad expresar desde nuestra región nuestro total respaldo y confianza en el príncipe Felipe, que pronto será el rey que hará realidad las esperanzas y sueños de toda una nueva generación de españoles. Los retos a los que nos enfrentamos como país son no solo comparables a los que vivimos hace 40 años,
sino aún más difíciles, y estamos plenamente convencidos de que el príncipe Felipe estará a la misma altura a la que estuvo su padre, el rey Juan Carlos. Si demostramos determinación, preparación y sentido de Estado, entre todos contribuiremos decisivamente a volver a convertir a España en una de las naciones más prósperas del mundo. Muchas gracias a todos. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Le quería preguntar si se sabía algo, si en las instituciones se había comentado algo y también si cree que el momento elegido para el anuncio ha sido estudiado, responde a alguna razón, se pueden hacer algún tipo de interpretación del momento elegido. Bueno, yo no tenía ninguna noticia, le mentiría si le dijera lo contrario. Probablemente ahora saldrá mucha gente diciendo que lo conocía. Yo no lo conocía, que existía esa posibilidad cierta en un momento como el actual, ¿no? Más allá de lo que se ha podido publicar en múltiples ocasiones por distintas fuentes, pero que no se cumplía, ¿no? en las previsiones, ¿no? Por lo tanto, yo no reconozco que no sabía que esa posibilidad se pudiera producir. El momento al que ha elegido el monarca. Por lo tanto, yo no tengo nada que objetar a ese respecto. Ha sido, como decía, muchos años de reinado, muy fructífero. Sin duda ninguna, yo creo que hay que quedarse con el pozo que, sin duda, su figura va a quedar en el conjunto de los españoles y muy especialmente de también los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Yo le tengo que decir que no hace muchos días hablé con él personalmente, me llamó con motivo del trágico accidente que costó la vida a 5 chavales extremeños. Fue él personalmente el que me llamó en nombre de la Casa de la Corona para que se lo transmitiera también al pueblo extremeño el afecto de su familia, y lo hizo como él lo sabía hacer y como lo ha hecho siempre, con esa cercanía y esa proximidad tan característica y tan elogiada no solamente en España, sino en el resto del mundo. Por lo tanto, él lo ha elegido, la hoja de ruta ya la ha dicho él. El príncipe, no me cabe ninguna duda que tiene la preparación suficiente para poder encarnar esa alta responsabilidad y, sin duda, yo estoy convencido que lo va a hacer bien. Sí, quería preguntarle, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, está alentando a la convocatoria de un referéndum para decidir, que los españoles decidamos si queremos la continuidad de la monarquía o no. ¿Qué le parece? Bueno, ya ahora habrá muchas personas hablando, pero yo no creo que tenga que entrar a contestar al líder de ninguna fuerza política. Yo he dicho lo que he dicho como presidente del Gobierno de Extremadura y creo en recoger el sentir del pueblo extremeño, que es lo que he transmitido. No voy a entrar en valoraciones de los que digan personas que no son pueblo extremeño. Sí, yo le quería preguntar, en su discurso ha hecho una referencia a la reforma de la Constitución liderada por el príncipe. Ya hace meses se oía de que es una Constitución también con 35 años, más de 35 años. ¿Cree que sería el momento de que esas nuevas generaciones que no la votaron en su día la ratificaran o ratificaran esos cambios que se pueden producir? Bueno, primero para hablar de una reforma constitucional estará usted de acuerdo conmigo que tenemos que saber qué queremos reformar y cuál es el objetivo de la misma. Por lo tanto, hay que precisar los pilares de la reforma. Se habla mucho de este tema, usted lo sabe, que se habla mucho, pero nadie dice a ciencia cierta cuál es la reforma que entiende cada uno que habría que hacer, que es muy respetuosa. Yo soy muy respetuoso con la opinión de cada uno, pero hay que saber con certeza qué cambios hay que hacer. Sin duda ninguna, una tarea de esa dimensión, como bien ha dicho, para que perviva ese espíritu, que en definitiva es lo que nos ha mantenido unidos en España, todas las comunidades, todos los pueblos, todas las sensibilidades, todas las personas, podría encarnarlo perfectamente el príncipe que pronto será rey. Y yo creo que aúna muchas voluntades. Estamos hablando de una persona, como decía, preparada, pero que además nos representa a todos, Por lo tanto, esa tarea nadie mejor que en él para que pudiera encaminarse
ese objetivo que es el que pretendemos, es decir, en definitiva, que tengamos una norma que nos una y que nos permita avanzar hacia el futuro. Muy bien, muy amable, muchas gracias.